La pregunta que Domitila había hecho. Y ella dijo, no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo tenemos adentro. La verdad es que yo nunca olvidé aquella respuesta que vale para la vida individual, para la colectiva, vale para las personas, vale para los países. Estamos muy prisioneros del miedo. Yo creo que en la medida que el mundo pueda liberarse de esta prisión del miedo, va a poder ir saliendo de la trampa en la que está metido y va a poder sobrevivir y sobrevivir con dignidad. Viva Saevo, que con la indumentaria de sus antepasados de hace más de 500 años, recibió del sabio Aymara el bastón que le transfiere el poder de la tierra y el espíritu. Un acto lleno de simbolismo en reivindicación de los que siempre fueron excluidos y que vivieron su gran día en el santuario de Tiwanaku. A controlarme. Si no puedo avanzar, empujarme ustedes, hermanas y hermanos. A corregirme permanentemente. Es posible que pueda equivocarse. Puedo equivocarme. Podemos equivocarnos, pero jamás traicionar la lucha del pueblo boliviano. Un presidente indio socialista que cree, como quienes le apoyan, que otra democracia es posible. Je pense que la lutte contre la globalisation, c'est la lutte pour l'extension des droits fondamentaux de l'homme à l'ensemble des habitants de la planète. Et qu'aujourd'hui, un des premiers handicaps au bien-être des êtres humains et à la possibilité de jouir de tous les droits fondamentaux est lié à la globalisation. C'est un processus qui est en train de détruire à la fois la planète, les rapports sociaux, qui est en train de détruire la démocratie, qui est en train de créer un nouveau totalitarisme qui, au lieu d'être simplement sur un pays, est en train d'englober l'ensemble des pays du monde. Desde que dolarizamos hay más hambre, hay más miseria, hay compañeras y compañeros que están haciendo ollas comunitarias, 4 o 5 personas haciendo una sola olla para poder comer entre todos, y eso es indignante, ¿no? Pero es que además hoy día hay mucha exclusión y hay mucha más conciencia de la exclusión, mucha más indignación por todo lo que sucede. Y hay verdaderas estructuras de exclusión que provocan la violencia, como es el paro en el mundo entero, la situación de los emigrantes, la marginación de ciertos pueblos, conocer cada vez más lo muchísimo que unos pocos tienen y lo nada que la inmensa mayoría tiene. Eso provoca un tipo de reacción violenta explicable. A veces parece hasta justificable, ¿no? Nosotros, que tenemos una vida casi de clase media, ¿no? Pues podemos indignarnos solo con el pensamiento, en el corazón, escribiendo un texto. Pero a veces el pueblo, yo comprendo muy bien, se indigna con los brazos y si tiene armas, con las armas. Toda violencia de los pequeños es una violencia anteriormente provocada por los grandes, esa es la verdad. El latifundio hoy, travestido de agronegocio, ¿no? Es un latifundio que arranca todas las riquezas del suelo y del subsuelo de nuestros países para pagar la deuda externa, para obedecer al FMI y al Banco Mundial. Exportación, exportación, exportación. Nos desangramos. Lo que pasa es que, como en las negociaciones, diría, en los tratados donde discuten, no hay reglas que favorezcan a los pobres, solamente están dirigidas a las grandes transnacionales, están dirigidas
en favor de ellos nomás, no en favor del pequeño agricultor. Además, no puede hacer una representación de los pobres, de los pequeños agricultores. Yo pienso que no hay una representación que digan que hay gente que muere de hambre. En el mundo hay 1.200 millones de personas que viven con menos de $1 al día. De esos 1.200 millones de personas, 2/3 partes viven en zonas rurales, viven de la agricultura, quieren vivir de la agricultura, quieren exportar sus productos en condiciones mucho más justas. Y pondré un ejemplo, el azúcar. Europa es el segundo productor menos competitivo del mundo en azúcar. En cambio, Europa exporta 5 millones de toneladas al año de azúcar. ¿Cómo lo hace? Lo hace vendiendo ese azúcar por debajo del coste de producción. Ha inundado los mercados internacionales con azúcar europeo subsidiado a la exportación. Los precios han bajado en los últimos años un 30% y esto ha generado muchas consecuencias negativas para otros países. Hay un plan que se ejecuta del Banco Mundial que dice que el arroz tiene que desaparecer de Sri Lanka. Hace 3.000 años que se cultiva el arroz en Sri Lanka. Ahí es 70% del consumo de cereales es el arroz. 80% de los pequeños campesinos trabajan en el arroz. El arroz hace parte de la historia, de la cultura, de la literatura, de la poesía, del paisaje, pero el arroz debe desaparecer. ¿Por qué? Porque cuesta menos de comprarlo en el Vietnam o en Tailandia que de producirlo en Sri Lanka. Un puro cálculo económico. ¿Y qué pasa ahora en la población dentro de estos pequeños campesinos ahora? En el año 2002, Sri Lanka ha tenido el más alto porcentaje de suicidios del mundo. Y la mayoría de los que se suiciden son los pequeños campesinos. Eso es la lógica del capitalismo, llevado por un organismo como el Banco Mundial. Les pays doivent avoir le droit de se protéger contre le dumping des grandes transnationales. Qu'il faut être clair, qu'il faut que des pays comme l'Union européenne ou les États-Unis arrêtent d'exporter des matières premières. On ne peut pas aujourd'hui défendre lutter contre la pauvreté si on ne permet pas à l'agriculture de se développer là où elle existe, c'est-à-dire partout dans le monde. Aujourd'hui, 55% des habitants de la planète sont des paysans. C'est la plus grande activité qui est répartie partout dans le monde. El comercio internacional es muy injusto. Por cada euro que los países en vías de desarrollo están recibiendo como ayuda al desarrollo, están perdiendo 2 euros como consecuencia de estas reglas injustas del comercio internacional. Y esto es sobre todo, afecta sobre todo a la agricultura y a las personas que viven en las zonas rurales. Debemos mantener muy unidos, debemos ser muy solidarios y debemos buscar otro tipo de alternativa de comercialización. Nosotros estamos planteando y en muchas organizaciones ya están ejecutando esta comercialización alternativa de hacer trueque, como antes han sabido vivir nuestros mayores, de cambiar producto por producto, o producto de la sierra con de la costa, por decirnos lo que necesitamos, sin pensar en el dinero. Lo otro también, por decir, ofrecer directamente al consumidor, llevar a las ciudades, ofrecer, porque el intermediario es el que prácticamente ha enriquecido con el sudor del campesino, del pequeño agricultor. Un pequeño comercio alternativo que no va a cambiar el mundo, que no va a acabar con el sistema capitalista, pero que empieza a poner otra lógica dentro de la actuación aún cotidiana de la gente, comprar su café en Oxfam o en otro lugar donde es café certificado, producido directamente por el productor, utilizando medios
sin explotación, por ejemplo. Evidentemente se debe comprar el café un poquito más caro, pero hacer eso ya es un acto político que puede empezar a cambiar la actitud poco a poco, a hacer pensar a la manera como son producidos los productos. Pero de hecho sí, es una batalla a largo plazo. Muy prisioneros del miedo. Yo creo que en la medida que el mundo pueda liberarse de esta prisión del miedo, va a poder ir saliendo de la trampa en la que está metido y va a poder... Viva Saebo, que con la indumentaria de sus antepasados de hace más de 500 años recibió del sabio Aymara el bastón que le transfiere el poder de la tierra y el espíritu. Un acto lleno de simbolismo. Sobrevivir y sobrevivir con dignidad. La pregunta que Domitila había hecho y ella dijo: no, compañeros, no. Nuestro enemigo principal es el miedo y lo tenemos adentro. La verdad es que yo nunca olvidé aquella respuesta que vale para la vida individual, para la colectiva, vale para las personas, vale para los países. Estamos